Bueno, ya estamos entrando a la unidad 3.5, sensibilidad y análisis postoptimal. Bueno, el tema no es nuevo para ustedes, en el sentido que saben a dónde conduce el análisis de sensibilidad de un parámetro, ¿no?, relacionado con un programa de programación lineal. La diferencia está en que ustedes lo han visto de manera gráfica y ahora lo vamos a ver utilizando el método simplex. De manera mucho más completa, evidentemente avanzando con los conocimientos, porque no solamente vamos a determinar rango de variación para los EJs y los BSUI, ¿no?, constantes del lado derecho, sino vamos a explorar cosas nuevas, ¿no?, como por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos el coeficiente tecnológico, es decir, el coeficiente que acompaña a una variable en la matriz de restricciones? ¿O qué pasa si agregamos una nueva variable al modelo, ¿no?, que podría estar relacionado con un nuevo producto? ¿O qué pasa si adicionamos una restricción o eliminamos una restricción? ¿O cuál va a ser el procedimiento a seguir si hacemos un cambio que no está permitido de acuerdo al rango de variación del parámetro? Entonces, son metodologías que hoy día probablemente no se vea, ¿no?, si no lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero hoy día vamos a poner todas las bases, ¿no?, necesarias para determinar esos rangos de variación, ¿no?, que nos lleven al análisis de cuestionamientos, ¿no?, que permitan la solución completa o plena del problema, ¿no? Bien, como recordarán, el análisis de sensibilidad, ¿no?, tiene que ver con el impacto que estaría causando la modificación sobre la solución óptima de un parámetro de los modelos de programación lineal, ¿no? Este análisis de sensibilidad se podría decir que tiene dos partes. Uno, vinculado con los cambios en los coeficientes de la función objetivo, y el otro relacionado con los cambios en el lado derecho de las restricciones. Ahora, estos cambios de coeficientes podemos hacerlo de dos maneras, de dos formas. En la primera forma, vamos a hacer cambio solamente en uno de los coeficientes de la función objetivo, manteniendo todo lo demás igual, es decir, los demás coeficientes y las restricciones, todo permanece igual, ¿no? Y una segunda forma, que la vamos a ver la próxima clase también, es haciendo cambios, ¿no?, combinados en los coeficientes de la función objetivo, pero no cambiando las restricciones. Para atender esta situación, vamos a revisar lo que es el análisis que corresponde a la regla del 100%, ¿no?, que nos va a decir si la solución permanece óptima o si cambia. Entonces hay conocimiento de cómo manejar, digamos, esta regla, ¿no?, para obtener, digamos, esa respuesta. Los cambios en el lado derecho, como ustedes recordarán cuando hablamos del relajamiento o del estrechamiento de una restricción de desigualdad, al modificar el lado derecho, les decía, puede va a cambiar la región de soluciones factibles, ¿no?, aumentar o disminuir o permanecer inalterado, dependiendo de los cambios que se hagan en el lado derecho y del tipo de la restricción.
Entonces, eso nos permite decir que los cambios en el lado derecho tienen que ver con el área de las soluciones factibles y también, si recuerda, ¿no? Es cierto, con el valor de la función objetivo. Porque cuando nosotros incrementamos una unidad de recurso en el lado derecho de las restricciones, esto puede acabar variando el costo o la utilidad. Y aquí estoy tratando de tomar el concepto de lo que es el precio sombra, ¿no? Que ustedes también ya lo conocen. Entonces, son teorías que el día de hoy van a enriquecer un poco más lo que ya se conoce. ¿De acuerdo? Lo importante en esta teoría es que ustedes recuerden siempre, ¿no?, que el análisis de sensibilidad se hace sobre la solución óptima del modelo. ¿Okay? Y cualquier cambio que esté ocurriendo fuera del intervalo de valores permitidos para no variar la solución, sigue un procedimiento, pero que utiliza la solución óptima del modelo original. ¿Okay? O sea, cualquier cambio se analiza sobre la solución óptima del modelo original, ¿no? Por eso es que se le llama análisis post-optimal, porque cuando queremos reoptimizar, que justamente va a ocurrir cuando el cambio está fuera del intervalo permitido de valores, ¿no? Entonces, hay que seguir pasos, ¿no? Que los vamos a ver, como les decía, en la próxima clase. Bien, entonces, siempre que querramos conocer, ¿no?, el impacto, la incidencia, la implicancia, ¿no?, de variar los parámetros de un modelo de programación lineal, ¿no?, tendremos que recurrir al análisis de sensibilidad o posoptimal, ¿no? Bien, entonces es de interés recordar lo que es un rango de variación de un coeficiente, ¿no? Se entiende como el intervalo de valores dentro del cual pues, puede oscilar el valor del coeficiente sin hacer cambio en la solución óptima. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a trabajar para llegar a las fórmulas que necesitamos para definir estos intervalos de valores o rangos, como les estoy diciendo, de variación para un coeficiente. Vamos a partir de la solución que tenemos en esta tabla. Bien, miren, quiero que identifiquen lo que se tiene en esta tabla. Tenemos un caso de max. La solución no tiene óptimos alternativos y la tabla óptima es esta, donde las variables básicas son x2, x1 y s3. Y las variables no básicas, obviamente las que no aparecen acá. ¿Cuáles son? S1 y S2. Estas variables básicas y no básicas tienen coeficientes en la función objetivo. ¿No es cierto? Aquí está el coeficiente de la variable x1 en la función objetivo, coeficiente de la variable x2 en la función objetivo. ¿Correcto? Esta variable también es básica, ahí está su coeficiente. Las variables no básicas también tienen coeficientes. Entonces, cuando nosotros hablemos de rango de variación de los coeficientes de la función objetivo, tendremos que identificar si estamos con variables básicas o si estamos hablando de variables no básicas.
Por otro lado, recuerden que las variables que están en la base forman la matriz identidad. ¿Correcto? Bien. Y las otras columnas forman la matriz del cuerpo. Bien. Sabemos cómo se construye la matriz identidad a partir de esta solución. También sabemos que estos términos A'13, A'14, A'23, A'24, A'33 o A'34 son términos, ¿no es cierto?, que en la tabla óptima pueden aparecer como positivos o negativos, ¿no? De repente acá yo tengo un positivo, un negativo, acá tengo dos positivos, acá tengo un negativo, un positivo, ¿no es cierto? Ok. También hay que recordar que las variables que están en la base, ¿no es cierto?, tienen valor 0 en el renglón de optimidad, lo que significa que el Z1 menos C1 es igual a 0, el Z2 menos C2 es igual a 0, y el Z5 menos C5 es igual a 0. Como estamos trabajando con ZJ menos CJ, quiere decir que este valor de acá es mayor que 0, y este valor de acá también es mayor que 0. No hay óptimos alternativos, sino uno de estos sería 0. ¿No es cierto? Muy bien, no hay óptimos. Entonces, esta cantidad es mayor que 0 y esta cantidad también es mayor que 0. Pero para que sea mayor que 0, el Z3 tendrá que ser mayor que el C3, ¿no es cierto? Y el Z4 mayor que el C4. Bien, entonces con el conocimiento de todo esto, vamos a entrar a trabajar para determinar, como les decía, las fórmulas, teniendo muy en cuenta de qué variable se trata, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, el Z3 tendrá que ser mayor que el C3. ¿Es correcto? Muy bien. Igual que el Z4 mayor que el C4. ¿Pero a qué es igual el Z3? Sabemos que es igual a la sumatoria del producto de C2 por A'13, C1 por A'23, C5 por A'33, ¿no es cierto? Bien, la sumatoria de esos productos es igual a Z3. Entonces, para ya ir armando la fórmula, vamos a ir trabajando. Primero, para coeficiente de variables no básicas, ¿no? Estoy tomando el S1 y lo que les comentaba, ¿no? Estoy obteniendo el Z3, le estoy restando el C3, y esto es igual obviamente a Z3 menos C3, ¿no? Bien. Como quiero tener en el segundo miembro 0, voy a restar ambos miembros, Z3 menos C3, ¿correcto? Entonces, eso hace que encontremos la expresión 2. Muy bien. Este Z3, acá hay un artificio que se hace, ¿no? Z3 menos C3 va a ser igual a un delta de C3. Entonces, este delta de C3 lo vamos a reemplazar en 2, ¿correcto? Y vamos a tener acá el resultado. Muy bien. Despejamos el delta de C3, que va a ser igual a esto de acá, que es Z3, menos el C3, en valor absoluto. Si queremos generalizar, ¿no?, para poder aplicarlo a cualquier variable, ¿no?, vamos a decir que este delta de C3 lo vamos a llamar delta de CJ, y esto va a ser igual a ZJ menos CJ en valor absoluto. Bien. Esta expresión es la que vamos a utilizar, ¿ok?, para determinar el intervalo de valores que acepta el coeficiente de una variable no básica. Ahora, yo quiero que recuerden también lo siguiente. Cuando aplicábamos el método algebraico, ¿no?,
donde se hace uso del método de cambio de base, ¿no?, para mejorar el valor de Z. Recordarán que tomábamos la función objetivo. Para un caso max elegíamos la variable que tenía la mejor contribución para hacer crecer el valor de Z. ¿No es cierto? Muy bien. Eso significa de que cuando nosotros maximizamos, ¿cierto?, y no queremos que la solución óptima varíe, vamos a tener muy en cuenta cuánto puede crecer ese coeficiente. ¿Cuánto puede decrecer? No nos interesa, pero sí cuánto puede crecer para el caso max. ¿Y cuánto puede decrecer para el caso min? Porque en el caso min, la variable no básica que debe ser seleccionada para entrar a la base será aquella que tiene el menor coeficiente. Entonces, si razonamos en esos términos, el intervalo de valores va a quedar definido de esta manera. Caso max, ¿ok? Sabemos qué cosa es esto, ¿no es cierto? Muy bien, en algún momento también, cuando analizamos sensibilidad gráfica, se hizo la descomposición de un valor máximo para el intervalo superior. Y yo les decía, esto es igual al valor actual más un delta de CJ. ¿Cierto? Muy bien. Aquí lo tienen entonces, ¿no? El intervalo superior dado por el valor actual del coeficiente más el delta de CJ. ¿Por qué? Porque hay que cuidar cuánto puede crecer. ¿Ok? Bien. Inferiormente podrá ser mayor o igual que a menos infinito. Caso de minimización, podrá crecer, por eso es que el intervalo superior puede ser menor o igual que infinito, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cuánto puede decrecer. ¿Ya? ¿A qué es igual este delta de CJ? Lo acabamos de encontrar. Es igual al valor absoluto de ZJ menos CJ. ¿Ok? Bien. Entonces, si lo quieren recordar, podrían colocar más valor absoluto de ZJ menos CJ. ¿Ok? Y por acá igual. Bien. Pero esto es, recuerden, para coeficientes CJ de variables no básicas. Ahora, para el caso de coeficientes de variables básicas, ¿cuáles serán nuestras variables básicas? Aquí están nuestras variables básicas, ¿no? X1, X2 y S3. No habían óptimos alternativos para esta condición, ¿no? Y por lo tanto yo le decía que este Z3 va a ser mayor que el Z. Bueno, eso es lo que vamos a considerar en este momento para llegar también a la fórmula, ¿ya? Entonces, aquí está el Z3 mayor que el C3. Pero sabemos que estos términos, que los vamos a llamar A' y J, pueden ser mayores o menores que 0. Partamos de esta condición, donde este A' y J es menor que 0. Este es mayor que 0, este A', 2,3 mayor que 0, y este A', 3,3 mayor que 0. Pero, ¿qué pasaría si este término crece? Todo este término va a crecer negativamente, ¿no? Y tenemos esta condición. Entonces, aquí hay que hacer también algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este C2 por un C'2, ¿ok? Para que esto sea igual, ¿ok? Sea igual. Entonces, vamos a cambiar, como les decía, ese C2 por un C'2, ¿no? Bueno, ya tenemos acá esta expresión,
Pero este C'2 va a ser igual a C2 más un delta de C2, que va a ser la expresión 3. Entonces, la expresión 3 la llevamos, la reemplazamos en 2, y vamos a tener aquí ahora, ¿no?, la expresión resultante. Efectuamos operaciones y vamos a llegar a esto. Si queremos despejar delta de C2, como lo estamos haciendo, ¿no?, el delta de C2 va a ser igual a esto de acá, que es Z3, menos el C3, y dividido entre la prima 1, 3. Bien. Tenemos también que generalizar esta expresión. Entonces, ¿cómo quedaría? La podríamos dejar como delta de C' J, ¿m?, igual al valor absoluto de ZJ menos CJ dividido entre el A' y J en valor mínimo. Porque podemos encontrar más de un valor. Entonces, de esos 2 valores o 3 valores que podamos tener, siempre va a ser el mínimo. Por eso, la expresión generalizada va a quedar de esta manera. Encontrado esto, vamos a recurrir a esta expresión, donde el intervalo del coeficiente CJ va a quedar determinado superiormente por el valor actual más el delta de C'J. ¿A qué es igual este valor? Ya lo tienen acá. Inferiormente, el valor actual menos el delta de C'J. Entonces, en este momento se hace necesario, ¿no?, saber cómo calcular este delta de C'J, que vendría a ser el incremento máximo permitido para el coeficiente CJ. Y esto de acá, el decremento máximo permitido para el coeficiente CJ, que corresponde a variable básica. Bueno. Veamos cómo, de manera sencilla, podemos llegar a lo que queremos, ¿no?, a encontrar este incremento y este decremento. Para lo cual, haremos uso de esta tabla. Es una tabla que nos simplifica, ¿no?, el trabajo. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos la función objetivo, ¿cierto? Tenemos la función objetivo, caso max, caso min, ¿ok? Pero por acá tenemos el CJ. No es verdad que los CJs, es decir, los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo, pueden ser positivos y negativos. Sí, pueden ser. Lo más frecuente es que sean positivos, pero también podemos encontrar coeficientes negativos, ¿no? Bien. Cuando se está en esta condición de caso max, coeficiente CJ positivo, y queremos encontrar el incremento máximo permitido, vamos a buscar A' y J menores que 0. Y para calcular el decremento, porque esto nos está representando ello, para calcular el decremento vamos a trabajar con A' y J mayores que 0. Pero fíjense que es para el caso max coeficiente positivo. Y si se trata de caso max con coeficientes negativos, pues vamos a trabajar el incremento con AIJ mayores que 0 y el decremento con AIJ menores que 0. Y si se trata de casos de minimización, pues abordaremos lo que tenemos en la tabla. El incremento con AIJ mayores que 0, decrementos con AIJ menores que 0, y si el coeficiente es negativo,
trabajaremos el incremento con AIJ menores que 0 y los decrementos con AIJ mayores que 0. Entonces, como que esta reglita vamos a tener que aprender, ¿no? Para poder tenerla a disposición en el momento que se requiera. Pero recuerden sobre lo que les decía de los A' y J, ¿no? Que son justamente, voy a volver a la tabla, estos de acá. ¿Ok? ¿Ok? Ahí lo tiene. Pero ¿qué pasaría si estamos buscando el AIJ, por decir algo, menor que 0? Y acá solamente tengo positivo, positivo. Necesito alguna regla, ¿no? Alguna normativa. Bien. O estoy buscando el AIJ mayor que 0 y acá solamente tengo negativos. Muy bien. Cuando eso ocurra, ustedes van a utilizar esto. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo del modelo, ¿no? Caso max o caso min. ¿Correcto? Bien. Obviamente que para casos donde el coeficiente CJ es positivo, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Bien. Caso max. Miren lo que dice. Si no existe el AIJ mayor que 0, solamente debemos preocuparnos por definir, ¿no?, el intervalo superior. El intervalo inferior ya está definido. ¿Okay? Y si no existe el AIJ menor que 0, el intervalo superior ya está definido y solo hay que trabajar para encontrar el intervalo inferior. En casos de minimización, también tenemos la regla. Si no existe la IJ mayor que 0, vamos a trabajar para encontrar el intervalo inferior. Y si no vemos ningún IJ menor que 0, eso nos va a llevar a encontrar el intervalo superior. Entonces ya tienen ahí las reglas, ¿no?, para poder utilizarlas de acuerdo a cómo se presenta el caso. ¿No? Bien. Esto con relación a los coeficientes de las variables, perdón, de las variables básicas o no básicas. Bien. Ahora, ¿cómo encontramos el rango de variación para las constantes del lado derecho? Bueno, aquí también tenemos que recordar teoría que ya se sabe. Si utilizamos el modelo dual, a ver, ubíquense en el modelo dual de un primal. No es verdad que los B sub I del modelo primal constituyen los coeficientes de las variables duales en la función objetivo. Es correcto, ¿verdad? Bien, entonces, el procedimiento que vamos a aplicar en este momento es usando el modelo dual para llegar al rango de variación de los B sub I. No es el único método. Hay también otro método, pero es un poco más engorroso, ¿no? Y más largo, más tedioso, ¿no? Entonces, este es más directo, ¿no? Solamente hay que hacer cambio de variables. Perdón. Bien, entonces, los pasos a seguir son los que se están indicando, ¿no? Hay que determinar el problema dual, hay que definir el tablero óptimo dual. Ustedes saben encontrar el dual de un primal y también han aprendido a construir la tabla óptima del dual a partir de la tabla óptima del primal. Porque si quieren determinar el rango de variación de los B sub I,
necesitan de la tabla óptima del dual. ¿Eh? Porque ustedes saben que los números no aparecen por arte de magia, ¿no? Sino sustentados sobre algún análisis previo realizado. Bueno, una vez que se tiene el tablero óptimo dual, ¿no?, podemos pasar a determinar el rango de variación para los coeficientes de la función objetivo del modelo dual. ¿Okay? Y entonces, de ser así, ustedes dirán, ok, vamos a volver a lo que hemos desarrollado hace un momentito para el modelo original. Así es. Las mismas consideraciones. Solamente vamos a cambiar de variable. Entonces, ubicándonos en la función objetivo del modelo dual, ¿no?, ¿cierto? Identificamos cuáles son los coeficientes que corresponden a las variables. Y claro está que trabajaremos primero para el caso de variables no básicas y luego para el caso de variables básicas. Entonces, si se tratan de variables no básicas, aplicaremos la teoría que ya se mencionó, solo que para el modelo original esto era CJ. Y el intervalo superior estaba definido por el valor actual de CJ más un delta de CJ, donde el delta de CJ era igual ¿a qué? Al valor absoluto de ZJ menos CJ. Y ahora simplemente estamos cambiando el CJ por el B sub I, porque este B sub I es el coeficiente de la variable dual en la función objetivo, y que estaría correspondiendo a una variable no básica. Entonces, queda definida tan igual como el caso del modelo original, pero con variables cambiadas. Y en el caso de minimización también estamos tomando la misma expresión, pero cambiándole de variable, ¿no?, donde este delta de B sub I pues va a ser igual al valor absoluto de B sub I menos B sub I. Y se acabó, ¿no? Se acabó para el caso de variables no básicas. Para el caso de variables básicas, haremos uso también de la misma expresión, ¿no?, cambiando variables, ¿no?, y donde este delta de B' sub I va a ser igual al valor absoluto de B sub I menos G sub I sobre A' y J, ¿no?, en valor mínimo. Bueno. Bien. Con los conocimientos que se han dado, ahora vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, por favor, ¿no?, traten de recordar, ¿no?, cómo se hace el trabajo, ¿no?, para llegar a estos intervalos de valores que se acepta para el coeficiente, ¿no?, o constante del lado derecho, sin que nos modifique la solución óptima, ¿no? Porque la idea es encontrar esos valores, pero para poder hacer los cambios, ¿no?, en los coeficientes en el lado derecho, pero sin que cambie la solución óptima. Hace un momentito les decía, ¿no?, podemos hacer cambios, ¿no?, para poder explorar qué es lo que podría ocurrir, ¿no?, fuera de estos intervalos. Y entonces ahí necesitamos reoptimizar. Pero son cambios que los vamos a incluir, ¿no?, en la tabla óptima. Y continuar con la solución. Probablemente tengamos que hacer una iteración, o tal vez 2 iteraciones, ¿no? Y en el caso extremo, bueno, serán varias, ¿no?, como ustedes verán en la próxima reunión. ¿Ya? Pero en este caso, nos vamos a limitar, ¿no?, a hacer cambios en los coeficientes CJ y cambio en los B sub I, ¿no?,
para manejar ese intervalo de valores aceptables, ¿no? Bien. Tenemos el caso de Max, que ustedes están observando, un modelo que tiene 3 variables y tiene 2 restricciones. Y sin duda tiene que ver con golosinas, ¿no? Porque se está hablando de un insumo azúcar y también de chocolate. Bueno. ¿Qué necesitamos para hacer análisis de sensibilidad? Necesitamos encontrar la tabla óptima. Muy bien, aplicamos simplex y encontramos entonces la tabla óptima. Muy bien. ¿Cuál es la tabla óptima para este modelo? Ahí está. Tenemos en la base a la variable x2 con valor 25 y la variable x3 con valor 25. Y un zj igual a 300. Tabla óptima, caso max. Bien. Me dicen, ¿cuál es el rango de variación para el coeficiente C sub 1? Variable, coeficiente de la variable x1 en la función objetivo. C sub 1. Este es C sub 2, C sub 3. Bien. ¿Qué analizamos? La naturaleza de la variable. ¿Cómo es la variable? Es una variable no básica. Muy bien. ¿Cómo se define el intervalo de valores que acepta el coeficiente de una variable no básica? Si el caso es de max, tenemos que recordar, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que esta es la expresión a utilizar, ¿no? Caso max, variable no básica, el intervalo inferior puede llegar hasta infinito, pero sí el intervalo superior viene dado por el coeficiente actual, que es 3, más el incremento máximo permitido, definido por el valor absoluto de Z1, será pues, ¿no? Porque estamos hablando de C1, de Z1 menos C. ¿No? Bien, entonces vamos a irnos a la tabla óptima. Este es el coeficiente actual. Y a este valor le vamos a sumar el valor absoluto de lo que tenemos en este renglón y en esta columna, ¿no? Z1 menos C1. 3. Entonces, superiormente será este coeficiente C1 menor o igual que 6. Por acá lo tenemos. Tengan la plena seguridad que ustedes pueden variar el coeficiente de la variable x1 en la función objetivo dentro de este intervalo de valores y la solución no se va a modificar. Y todavía sean ustedes un poco más curiosos, ¿no? No le ponga 5, sino pónganle 6 para ver qué cosa es lo que ocurre, ¿no? Cuando el coeficiente toma exactamente el valor máximo. Inquietud para la casa. Bueno, ahora me dicen, ¿y cuál es el rango de variación aceptable para el C2 y el C3? Bueno, C2 corresponde a la variable, corresponde al coeficiente de la variable x2 en la función objetivo, y C3 corresponde, ¿cierto?, al coeficiente de la variable x3 en la función objetivo. ¿Y cómo es el coeficiente C2? Positivo. Ah, correcto. ¿Por qué estoy haciendo este análisis? Porque necesito entrar a la tabla. ¿Ok? Coeficiente positivo, correcto. Estoy en un caso de max, ¿no? Y primero vamos a trabajar el rango de variación de C2, ¿ya? Para ir en orden, de C2. Bien.
Entonces vamos a tener que recordar la fórmula, entrar a la tabla, tomar los valores y hacer los cálculos. ¿No es cierto? Pero antes, debo indicarles una cosa. Estas columnas que forman la matriz identidad, por favor, la anulan. Yo no le he anulado, le he puesto color verde, ¿no? Pero ustedes lo anulan, ¿ya? Para que se olviden de esas columnas, de los datos que tienen en esas columnas. Muy bien. Entonces, vamos viendo lo que he puesto acá para que me sigan, ¿no? Vamos a trabajar con el coeficiente C2 de la variable X2, y les decía que su coeficiente 7 positivo, ¿no? Que vamos a aplicar esta fórmula, porque estamos hablando de variables básicas, ¿no? Y necesitamos encontrar este incremento y este decremento. Muy bien. Vámonos a la tabla. ¿Cómo calculamos este incremento? Acá. Estamos en caso max. El coeficiente es positivo. Voy a encontrar el incremento. Y lo que me dice la tabla es que voy a buscar en el reglón de X2, voy a buscar los AIJ menores que 0. Muy bien, vamos entonces a la tabla. Y nos ubicamos en el reglón de X2. ¿Ok? A ver. Este es un AIJ, un AIJ, un AIJ. Debo de seleccionar el AIJ menor que 0, de acuerdo a la tabla, ¿no? Entonces, voy a tomar este. ¿Correcto? Tengo el A'IJ menor que 0. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que debemos de considerar, donde está este AIJ, el término que existe en el renglón de optimidad. O sea, el CJ, recuerden la fórmula, delta de C' J igual al valor absoluto de ZJ menos CJ, dividido entre la prima y J en valor absoluto y mínimo. Entonces, tomaremos 4 y lo vamos a dividir entre menos un medio. Entonces, siguiendo con el desarrollo, ¿no? Ahí está la expresión que vamos a utilizar, y trabajando de manera ordenada, pues vamos a encontrar el incremento, ¿no? Para definir el límite superior, ¿no? Lo cual lo expresamos de esta manera, delta de C'2, trabajado con AIJ menores que 0. Y aquí ven ustedes que he traído el término, ¿no es cierto?, 4 del reglón de optimidad, y lo estamos dividiendo entre el A' y J negativo. Muy bien, esto nos da 8. Volvemos a la tabla y buscamos otro AIJ menor que 0. No existe. Entonces, ya habríamos encontrado cuál va a ser el incremento máximo permitido para este coeficiente. A continuación tenemos que trabajar el límite inferior, ¿no? El límite inferior. Vamos a hacerlo yendo nuevamente a la tabla, ¿no? Por esta vez. Quiero encontrar el decremento. ¿Con qué AIJ voy a trabajar? Con AIJ mayores que 0. Entonces volvemos a la tabla, nos ubicamos en el renglón donde está X2 y buscamos los AIJ mayores que 0. Tenemos 2, ¿ven? Aquí tenemos 2. Un medio y un medio por acá. Entonces, trabajamos, ¿no? Dividimos 3 entre un medio y 1 entre un medio. En ambos casos estamos trabajando con AIJ mayores que 0. Por favor, esto siempre lo van a manejar, ¿ya? Porque si no, yo no sé de dónde están tomando los valores. ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez que llevan los datos, se encuentran los resultados, ¿no? Y como en este caso tenemos 2, ¿no?
tenemos 6 y tenemos un resultado de 2, de ambos, ustedes se quedan con el de menor valor. 2. Recuerden que es valor absoluto mínimo. Entonces, el menor valor. Y una vez que ya han encontrado el decremento máximo permitido, ¿no?, lo reemplazan pues en la fórmula para poder llegar a este resultado. ¿Cuál era el valor actual de C2? 7. ¿Cuánto fue el incremento máximo permitido? 8. ¿Y cuál es el decremento máximo permitido? 7. Entonces, por acá tenemos 7 menos 2, 5. Este es el intervalo que estábamos buscando. Bien. Para el caso del coeficiente C3, ¿no?, que es el coeficiente de la variable x3 en la función objetivo, y x3 es variable básica, ¿no? Bueno, reemplazando en la expresión general, ¿no?, la información para el coeficiente, para la variable x3, la expresión quedaría ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que calcular? El incremento y el decremento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es el coeficiente C3? Coeficiente C3 es positivo, ¿cierto? Es positivo, el caso es de Max. Entonces estaríamos repitiendo lo que hemos hecho para el coeficiente C2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se define el incremento permitido tomando los A y J menores que 0? ¿Ok? Y el decremento máximo permitido, los A y J mayores que 0. Nos vamos a la tabla, ¿no?, y tomamos esa información. Aquí tenemos, por ejemplo, positivo, positivo, negativo, ¿no? Aquí tenemos el negativo que nos va a permitir encontrar el incremento máximo permitido. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo 1 entre menos 1/2, ¿no? Es uno solito, así es que ya tenemos el incremento máximo permitido. El decremento me dicen que debo trabajar con los A y J mayores que 0. Ahí está, 1/2 y 3/2. Trabajamos para encontrar ese incremento, perdón, ese decremento máximo permitido, ¿no? 3 entre 1/2 y 4 entre 3/2. Lo estamos repitiendo para fijar un poco más la teoría. Bien, entonces, como les decía, aquí está calculado ya el incremento máximo permitido y por acá el decremento máximo permitido, ¿no? Dos valores también hallados, de los cuales vamos a tomar el menor. Entonces definimos el rango. El rango. Superiormente el valor actual más el incremento. Inferiormente el valor actual menos el decremento. Intervalo, ahí lo tiene. Menor o igual que 7 y mayor o igual que este valor con decimales. Bien. Ahora faltaría encontrar el rango de variación para los pesos, ¿no? Y como les decía, vamos a utilizar el modelo dual. Entonces, para el primal que se ha dado, estamos viendo que acá se ha construido el modelo dual. Un modelo dual que está en la forma canónica de min. Porque si ustedes recuerdan, ¿no?, vamos a poner el modelo primal. El modelo primal está en la forma canónica de Max. Por lo tanto, reproduce un modelo en la forma canónica de min, ¿no? Bien. También tienen que recordar esto por lo que les voy a explicar más adelante, ¿no? Bien. Si tenemos este modelo dual, a ver, para la tabla simplex necesitamos restar variable de exceso en la primera restricción y adicionar una variable artificial, ¿no?
Lo mismo estaría pasando en la segunda restricción dual, restarle la variable de exceso y sumarle la artificial, ¿no? Para cumplir con los requerimientos del simplex, ¿no? Y poder armar la tabla, la tabla óptima del modelo dual. ¿No? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tienen que recordar también lo siguiente, ¿no? Para establecer con claridad las relaciones que hay entre las variables primal dual, el modelo primal debe estar en la forma canónica de Max, lo cual se cumple en este caso, ¿no? Bien. Recordando lo que se hizo la clase pasada, ¿no? La clase del día martes pasado, ¿no? Si tenemos este dual, sabemos que esta primera restricción dual se relaciona con X1, ¿verdad? Esta con X2 y esta tercera con X3. Si tenemos la solución óptima de este dual, ¿podemos encontrar la solución óptima de su modelo dual? Perdón, primal. Sí, ¿no es cierto? Sí lo podemos encontrar. Y si yo les dijera, ¿de dónde obtenemos el valor óptimo para la variable X1? ¿Qué me dirían ustedes? Del renglón de optimidad y de la columna donde está la variable de exceso E1 y cambiándole de signo. Esa sería la respuesta. ¿Cierto? Igual. El valor óptimo para X2 se tomaría de la columna de la variable de exceso E2, pero, ¿no? Tomando el término del renglón de optimidad con signo cambiado. Bueno, lo vimos la clase pasada. Ahora, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque cuando veamos la tabla óptima del dual, vamos a anular algunas columnas que no nos son de utilidad. Bien, entonces, con todo esto preparado, ¿no? Se supone que ya podemos estructurar la tabla, ¿no es cierto? Para poder llevar la información de la tabla óptima del primal y construir la tabla óptima del dual. Entonces, aquí está el formato con todas las variables que implica el modelo dual, pero aquí le he puesto no. O sea, de aquí no vamos a tomar ninguna información por la naturaleza de la formulación del primal. ¿Okay? Bueno. Bien. Entonces, esta es nuestra tabla óptima para el modelo dual, ¿no? Es un caso min, ¿no? Es un caso min. Los términos que estamos observando acá, todos se han traído de la tabla óptima del primal, ¿no? Siguiendo las reglas que hemos dado, ¿no? Y las relaciones que hay entre variable primal y dual. Bien, se cumple la condición de optimidad, ¿no? Valores ceros y valores positivos, caso min, trabajando con B sub I menos G sub I. ¿Ok? Es como si dijéramos CJ menos ZJ. Correcto. Entonces, ya tenemos ahí la tabla óptima para el modelo dual. ¿Y qué observamos? Observamos que la variable W1 es variable básica, W2 igual, y también la variable E1. Son variables básicas. Muy bien. Entonces, queremos encontrar el rango de variación de B1, del recurso B1. Bien. Voy a volver al modelo primal, ¿no? Cuando construimos el modelo dual, recuerden que este coeficiente pasa a ser el coeficiente de la variable W1
en la función objetivo. Entonces, hablar del coeficiente de la variable W1 es hablar del B1 del modelo primal. Hablar del B2 del modelo primal es lo mismo que hablar del coeficiente de la variable W2 en la función objetivo del modelo dual. Entonces, esto que quede claro, ¿no? Recordando lo que ya sabemos. Entonces, trabajemos pues para encontrar el intervalo de valores, ¿no? Y vamos a entrar a la tabla para poder manejar el cálculo del incremento y del decremento, pero con una función objetivo que es Tmin y un coeficiente que es positivo. Entonces nos vamos a la tabla. Aquí estamos. Una función objetivo que es de minimización, ¿no? Un coeficiente que es positivo. Entonces, el incremento, ¿no? Expresado como más delta, ¿no? El incremento va a ser calculado con los AIJ mayores que 0. Y el decremento con los AIJ menores que 0. Bien. Vamos entonces a la tabla óptima del dual. Y nos ubicamos en la fila de W1. Recuerden, hay que eliminar las columnas que forman la matriz identidad, ¿no? Entonces, para nada vemos estos términos. Y buscamos el AIJ mayor que 0, pero solamente los buscamos hasta acá. Esto de acá no va, por estar el modelo primal en la forma canónica. ¿Ya? Bien, entonces, ¿dónde está el AIJ mayor que 0? Aquí. Bien, hacemos el cálculo 25 entre 1/2. Para encontrar el decremento, ¿qué me dice la tabla? Que debo de buscar el AIJ menor que 0. Entonces aquí lo tengo, ¿no? Tendré que dividir entonces 25 entre menos 3/2, ¿no? Y eso es lo que ustedes están observando, perdón, ¿dónde estoy? Ya, aquí. Aquí, ¿no? ¿Ok? Trabajando primero para el límite superior con el AIJ mayor que 0, ¿no? 50 nos da. Y para el límite inferior trabajando con el AIJ menor que 0. Y nos da este valor. Bien, entonces, encontrado esos valores, lo llevamos a la expresión y el intervalo queda definido de esta forma, ¿no? Menor o igual que 100 y mayor o igual que 33,33. Para el caso de B2, bueno, sería algo similar, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que B2 es coeficiente de W2 en la función objetiva. Manejamos la fórmula teniendo en cuenta lo que nos dice la tabla, ¿no? Como B2, coeficiente de W2 es positivo, ¿no? Pero corresponde a un caso de min, quiere decir que para trabajar el incremento, ¿no? Y definir el límite superior, necesitamos usar los AIJ mayores que 0. Entonces, para W2, los AIJ mayores que 0, lo tenemos acá, ¿no? 25 entre 1/2, y para el decremento sería 25 entre menos 1/2. Está para el incremento con AIJ mayores que 0 y para el decremento con los AIJ menores que 0. Y se habría encontrado el intervalo de valores para B2, ¿no? Por eso les digo, usar la teoría dual simplifica enormemente, ¿no? Llegar a este resultado que buscamos, ¿no? Bien.
A continuación tienen el caso Kodata, ¿no?, que fue formulado, se encontró el dual, se halló la tabla óptima del dual a partir del primal, ¿no? Y ahora lo tienen nuevamente para que usando ambas tablas puedan encontrar el rango de variación para C1, para C2, para C3, para B1, para B2 y para B3, ¿no? Simplemente tienen que aplicar las fórmulas y la teoría que se ha dado el día de hoy, ¿no? Entonces ahí tienen la formulación dual, ¿ok? Tienen la formulación dual, tienen la tabla óptima del primal y también tienen la tabla óptima del dual, ¿no? A partir de la tabla óptima del primal. Algo que se construyó la clase anterior. Bueno, después tienen aquí, recuerdan que vimos un modelo en el método gráfico, ¿no?, que también fue resuelto algebraicamente y por simplex. Pues aquí nuevamente tienen, ¿no?, tienen el reporte lindo, ¿no?, ¿okay?, el valor para las variables óptimas, los costos reducidos para las variables no básicas en el renglón de optimidad, las variables, el valor para las variables de holgura, los precios duales, ¿no?, tienen el valor de los coeficientes CJ actuales, los incrementos máximos permitidos, al igual que los decrementos que se permiten para el coeficiente CJ, y lo mismo también para los BSUI, ¿no?, valores actuales, incrementos permitidos y decrementos permitidos. Entonces, todos estos resultados que tienen ustedes en el reporte lindo pueden hallarlos bajo el respaldo de la teoría que maneja. ¿Okay? Bien, entonces, también para este caso sería bueno que le calculen, ¿no?, los rangos permitidos para C1, para C2, ¿no?, al igual que para los BSUI, ¿no? Tienen los valores ahí para poder contrastarlos, ¿no? Esa es la idea. Y nuevamente aquí vamos a hablar del problema que aparece también en la sesión anterior y que les decía, es un problema interesante, vayan resolviéndolo aplicando simplex, ¿no? Porque hay preguntas, las preguntas están más adelante, que tienen que ver con la teoría dual y con la teoría de sensibilidad. Recordarán ustedes que se hablaba de 4 productos que requieren de materia prima, ¿no?, disponibles en libras, de espacios para el almacenamiento, ¿no?, estaban expuestas en esta tablita, ¿no? Ahora recuerdan, ¿no? Se habla también de la tasa de producción en unidades por hora de cada uno de estos productos, de un tiempo disponible, ¿no?, de 8 horas, y de las utilidades, ¿no?, que tienen relación con cada uno de los productos en mención. Al respecto, tiene la formulación, ¿no?, tienen la función objetivo, tienen también las restricciones, ¿no?, tomadas directamente de los datos en el caso de la primera y segunda restricción, pero en el caso de la tercera restricción hay que trabajar, ¿no?, para poder tener las mismas unidades en el primer y segundo miembro. Hay que trabajar, no se toma directamente, ¿no? Bueno, tengan cuidado también con eso, ¿no?
la condición de no negatividad y la condición de integridad. Bueno, hay un reporte lindo también para que ustedes puedan desarrollar sus simplex y compararlo, contrastarlo con la solución que arroja el simplex, ¿no? Bueno, están las restricciones, el valor para la función objetivo, ¿no? Valores óptimos para las variables, costos reducidos, ¿no? Variable segura, su valor, precio dual, o precio sombra para cada una de las restricciones, los coeficientes actuales, los incrementos y decrementos máximos permitidos para cada uno de ellos, ¿no? Y también para los BSUI. Ahí están los BSUI, valores actuales, incrementos permitidos, decrementos permitidos. Bien, y aquí vienen las preguntas, ¿no? Preguntas que ustedes, después de completar la teoría que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Están en condiciones de poder resolver. Pero por el momento, repito, deben ir tomando el modelo y aplicándole el simplex. ¿Sí? Encontrar la tabla óptima del modelo que han generado y construir la tabla óptima del dual asociado. Y seguramente que pueden responder algunas de las que están, de estas preguntas que en este momento vamos a dar lectura, ¿no? Porque me imagino que a medida que vayamos leyendo las preguntas, como que ustedes van a ir relacionando cómo van a manejar los datos y los resultados, ¿no? O la condición que deben considerar, ¿no? E incluir en la tabla óptima para hacer la evaluación y dar la respuesta. Entonces, fíjense, imagínense que ya tienen su tabla óptima del simplex y también del dual, ¿no? Y le dicen cuántas horas disponibles de tiempo no se utilizan de la capacidad disponible. ¿Okay? Entonces ustedes, de acuerdo a la información que tienen y a los resultados hallados, ¿no? Podrán responder. En el caso de la segunda pregunta, dice, si un cliente pide 50 unidades del producto C, ¿cuál es el efecto que tiene sobre la producción? ¿Mm? Tercera pregunta, ¿qué provocaría una hora extra de trabajo? Ahí tendrán que tener en cuenta cuál es la restricción, ¿no? En la solución óptima y el valor de la función objetivo. En la pregunta 4, ¿cuántos pies cúbicos podría aumentar la empresa sin cambiar el precio sombra? ¿Ok? Miren. 5, si por razones de presupuesto se reduce la materia prima a 10 libras, ¿cuál sería el impacto sobre la solución? ¿No? O sea, son cambios que nosotros podemos provocar, ¿no? Porque la solución finalmente depende de los parámetros, ¿no? Que tiene el modelo, ¿no? Para ver cómo se comporta la solución. Y si reoptimizamos, ¿a qué valor óptimo se llega a la función objetiva? Pregunta 6. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar la empresa por un pie cúbico adicional de espacio para el almacenamiento? O podríamos preguntar, ¿cuánto tendría que aumentar el margen de utilidad del producto C para que saliera o formara parte de la solución del problema? La solución óptima se entiende, ¿no?
En la 8, ¿cuánto podría cambiar la utilidad del producto D antes que afectar a la solución óptima? En la 9, si nos vemos obligados a fabricar una unidad adicional del producto B, ¿cuál sería la solución óptima para el problema? Ahora, algunas preguntas deberán ser resueltas aplicando teoría dual, teoría de sensibilidad o tomando procedimientos para reoptimizar una solución óptima hallada. 10. Si hubiera materia prima adicional sin costo extra, ¿cuántas unidades mandaría que se utilice para maximizar la utilidad sin variar la solución? Con esto quiero que ustedes entiendan de que esta segunda parte del curso es más de análisis, ¿no? Que, digamos, de aplicación de un algoritmo, ¿no? Es de análisis. Se supone que ya ustedes dominan, ¿no? La aplicación del algoritmo para llegar a la solución óptima. Porque el análisis dual y el análisis de sensibilidad tienen que ver con más análisis que medio operativo, ¿no? ¿Okay? Bueno. Hasta esta parte vamos a avanzar porque lo que viene después está vinculado con cambios provocados fuera de los rangos de variación, ¿no? Y entonces ahí tenemos que reoptimizar, ¿no? Vamos a tener que reoptimizar y aplicar procedimientos ya establecidos, ¿no? Cuando hay cambios en los coeficientes CJ de variables básicas, no básicas, en los BSUI, ¿no? O hemos cambiado, por ejemplo, el coeficiente de una variable en la matriz de restricciones, y ahí también habría que tener presente si se trata de una variable básica, no básica, ¿no? O si estamos adicionando una variable al modelo o una restricción o eliminando una restricción, son cambios, ¿no? Que los vamos a provocar intencionalmente para ver cómo tenemos que trabajar para dar la respuesta, ¿no? Asimismo, desarrollaremos lo que tiene que ver con la regla del 100%, que nos permite reconocer si la solución óptima se ha modificado o no al variar, ¿no? O al introducir cambios en más de un coeficiente. Bueno, esto es lo que nos faltaría ver para terminar esta parte, ¿no? Y por eso les digo, les pido que vayan ustedes avanzando, ¿no? Con la práctica respectiva. Bien. Entonces, hemos terminado esta parte, ¿no? Voy a dejar de compartir y si tienen alguna pregunta que realizar, pues la pueden formular. Recording stopped. Bien. Estamos siguiendo una metodología lo más sencilla, ¿no? Para poder llegar a la solución, ¿no? Y poder tomarla para dar respuestas, ¿no? A preguntas que se puedan formular. Bien, ¿colocaron su asistencia en el chat? Creo que no. Empezamos muy rápido y ya no les di tiempo. Coloque su asistencia en el chat, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, José Criado está levantando la mano. Profesora, Sí, una lo escucho. consulta.
En el examen final sería necesario poner todas las tablas del tablero óptimo, solo el último, el tablero óptimo en sí. Por ejemplo, sí. Generalmente les pido la tabla óptima, nada más. Ahí es. Ahí va. Sí, sí. Gracias. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quédense entonces pues revisando lo que se ha trabajado el día de hoy para afianzar un poquito más, ¿no? Y poder retomar el tema la próxima clase. Aquí nos quedamos. Muy bien. Si no hay preguntas, terminamos hoy día un poquito temprano. Hasta la profesora.